¿Qué? Cualquier ley. Sí, cualquier ley. Y esos lugares son los sitios de acción de los anticuerpos. Solo uno de esos tiene bacterias. Profe, Sí. perdón por preguntar la misma cosa que el micro o mico. Mico. Sí. ¿Cómo más tienen también son gram positivos o negativos? Los flagelos. La gran mayoría de los gram negativos son los que tienen flagelos. Gram negativos. Porque la gran mayoría de los gram negativos son bacilos. Pero eso no tiene nada que ver con los uso de la pared. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, ¿alguna duda adicional para continuar? Tamaño, ya les había comentado. Miden entre 1 y 1.5 micrómetros de diámetro. Tenemos los micoplasmas, que son los de menor tamaño, y miden entre 0.1 a 0.5 micrómetros de diámetro. Y tenemos la Rickettsia gigantea, que normalmente mide entre 26 a 30 micrómetros de diámetro aproximadamente. Aquí tenemos los tamaños aproximados, solo para que ustedes conozcan, porque no les voy a pedir tamaño de cada bacteria, pero sí para que conozcan. Sí. A ver si entendemos, entonces los micoplasmas son el grupo también de bacterias. Son un grupo de bacterias, sí, son un grupo de bacterias, pero son consideradas bacterias atípicas. Primero, porque no tienen esa pared celular. Segundo, porque son muy pequeños y su tamaño parecen ser más virus que bacterias. Entonces, por eso son atípicas. Vamos a ver nosotros en microbiología las bacterias de importancia médica. No son las únicas bacterias en el mundo. Ustedes van a ver conmigo un 10% de las bacterias que existen a nivel mundial. Vamos a ver solamente los de mayor importancia médica. No significa entonces que sean las únicas. Si es que van a trabajar en África, se van a encontrar con miles diferentes a las que nosotros vamos a ver. Si van a trabajar en los Estados Unidos, hay otra vez una diferencia. Entonces, los microorganismos son prácticamente propios de cada zona. Hay microorganismos que están mayoritariamente en América, hay microorganismos mayoritariamente en Europa y así sucesivamente. Ahora sí ya se está bajando hacia mi parte. Bueno, sí. Para arriba. Parece que quieren terminar la clase de que tengo que ir a ver. Bueno. Si la idea de ustedes es congelarme. Bacteria de importancia médica que vamos a ver. Las bacterias de importancia médica que vamos a ver son las bacterias que tienen pared celular rígida de péptido glicano. Entre ellos vamos a ver las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Entre las bacterias gram positivas tenemos los cocos gram positivos y los bacilos gram positivos. Y entre los gram negativos también hay cocos gram negativos y bacilos gram negativos. Los pocos gram positivos de importancia médica que vamos a ver son los estafilococos, streptococos y enterococos. Estoy hablando solamente de géneros. Cada uno de ellos tiene mínimamente 20 especies. Y cada uno de ellos tiene diversas patologías. Estáfilo, estrepto y entero. Y le agregan la palabra cocos. Bacilos gram positivos, que vamos a ver, son los formadores de esporas, Clostridium y Bacillus. Cocos gram negativos, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Eikenella morganella y Veillonella. Bacilos gram negativos. Tenemos los bacilos que producen enfermedades
gastrointestinales, por eso se llaman bacilos entéricos. Sí. Y tenemos también los bacilos que no producen enfermedades gastrointestinales. Professora, que eu perdi aí. Vai ter que deixar Vamos mostrar. primeiro. Tem que deixar primeiro ele ligar. Ele vai e Explica volta. o. Ele vai parar. Não, vai parar e você solta. Deixa ele descer, aí você vira ele ao contrário, Profe, assim. ¿puede escribir todo esto? Se no te Ó, molesta. tenta empurrar ele assim, ó. Assim. Bem pra Ele cima. virar. No caso assim. Isso. Aí é pra baixo. Vai. Não vai. Por baixo. Pra baixo. Não, fica não. Vai pra cima. Fica não. Isso. Aí ela. Isso. Ele vai explodir. Mas, Tem que ser controlado. Ai, tá bom. Ele vai dar esse Tá bom, deixa assim. Vai pra baixo. Duda. Mas aí ele vai bater na parede e vai pra Não lá. abre ele bem pra cima. Porque lá em cima ele não vai passar ainda. Ele tá abrindo. Pode deixar aqui, professor. Ele é rebelde. Não é nem eu fiz como ele pegar a maçã dela. Deixa ele no cantinho, ó. Ali, ó. Ah, tu pegou assim, Bueno, silencio de agua. Los vacilos, entonces vamos a ver los de mayor importancia. Los que tienen pared celular. Entre ellos tenemos gram positiva y gram negativa. Entre los gram positivos tenemos cocos y tenemos bacilos. Entre los gram negativos también tenemos cocos Vas. y bacilos. Ahora vamos a ir a las gram positivas. Sí. Cocos gram positivos. Estafilococos, streptococos y enterococos. Bacilos gram positivos. Clostridium y bacillus. Vamos a los gram negativos. Ya voy a escribir. Cocos gram negativos. Neisseria, gonorreae, meningitis, Eikenella y Bertonella y Moraxella. Pasamos a los gram negativos. Ahí tenemos dos clasificaciones: entéricas y no entéricas. Entéricas producen enfermedades gastrointestinales y no entéricas producen otras patologías que no sean gastrointestinales. Infecciones en la vía urinaria, meningitis, sepsis y otros más. Entre ellos tenemos las enterobacterias. Esas enterobacterias constituyen aproximadamente 15 a 20 géneros diferentes. Entonces, ¿cuántos géneros vamos a estudiar aproximadamente? 15 a 20. No, no son solamente enterobacterias. Aproximadamente 40 géneros. Cada uno con su especie. Y cada una con su patología. Y cada una con sus características distintivas. Factor de virulencia, factor de patogenicidad. Entonces, todo eso van a tener que manejar. Nutrición, necesidades de oxígeno. ¿Bien? Bien. Bueno, entonces, cocos, gram positivo, gram negativo. Cocos, bacilos. Lo mismo, cocos, bacilos. Aquí tenemos streptococos, estafilococos, y enterococos.
bacilos, clostridium y bacillus. Aquí tenemos gram positivas. Aquí tenemos Neisseria, gonorreae y meningitis. Eikenella, Bergonella, y bacilos entéricos y no entéricos. Aquí la cantidad de géneros es mucho mayor y ahí vamos a ir abriendo paso a paso en las últimas. Los gram negativos y los bacilos gram negativos son los grupos más numerosos. Por eso se clasifican entre entéricos y no entéricos. Entéricos, enfermedades gastrointestinales. No entéricos, patologías que no sean gastrointestinales. Entre ellas, la más común, infección en las vías urinarias. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. Bacterias típicas, ya les había dicho, que están formados por bacterias que tienen pared celular, principalmente de péptido viral. Esta pared celular es rígida y le proporciona forma a las bacterias. Por eso que entre las bacterias típicas tenemos los cocos, bacilos, vibrios y espiroquetas. La excepción a este grupo son los micoplasmas, que no tienen pared celular. Por eso, los micoplasmas se encuentran dentro de bacterias abióticas. Luego tenemos las rickettsia y las clamidias. Las rickettsia tienen pared celular de péptido glicano, pero no absorben bien los colorantes de Gram. Por ese motivo se considera una bacteria atípica y se colorea con Giemsa, que es otro colorante de sustancia. Rickettsia. En la rickettsia la tuvo otra clasificación. Desde que yo me gradué, siempre le llamamos rickettsia. Clamidia, rickettsia, ¿y el otro? Mycoplasma. Clamidia tiene pared celular, pero su pared celular no es de péptido glicano. Entonces, Mycoplasma no tiene pared celular. Rickettsia tiene pared celular de péptido glicano, pero no absorbe la coloración de Gram. Clamidia, su pared no es de péptido glicano. Por ese motivo son consideradas bacterias atípicas. Todas las bacterias típicas entonces son las que tienen pared de péptido glicano y absorben la coloración de Gram. ¿Quedó claro hasta aquí? Professora, Sí. a micoplasma dissipado é o micoplasma diabético? Es la misma. Acá solamente especifica que casi todas las bacterias, con excepción de los micoplasmas, poseen pared celular. O sea, es la misma que está aquí. Sí. No absorben. No absorben. Sí. Quanto à coloração? Sí. ¿Qué? Péptido glicano. Sí, ellas son estructuras lentes. El péptido glicano es una estructura que está compuesta por unas barras que se llaman mureínas. Esas
mureína está formado por componentes químicos llamados N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, que se une a aminoácidos específicos como la L-alanina, D-glutamato, D-alanina. Entonces, esa estructura hace que sea bastante fuerte. Además de esta barra, hay entrecruzamientos por enlaces peptídicos y forman como si fueran una, ¿cómo le diría? Una red, una hedge, por encima de lo que es el citoplasma, la membrana citoplasmática. Entonces, hace que se refuerce esa membrana citoplasmática y hace que sea rígida. Ya les voy a explicar, vamos a llegar ya en ese punto. Sí. ¿Podría explicarme otra vez? ¿Las químicas absorben la coloración o las atípicas? Tienen pared celular de péptidoglicano y absorben los colorantes del grano. Y las atípicas o no tienen pared celular o no absorben la coloración de grano o su pared celular es de una constitución diferente al péptidoglicano. Sí. Monoreae. É um tipo de Neisseria ou Es, é um tipo de polvo? es una especie de Neisseria. Es una especie. Entonces ya habíamos visto en la clase pasada que ellos se clasifican primero en género y de ahí en especies. Las especies ya serían como unos subtipos, ya serían como unos hijos de ellos. Entonces, cada género va a tener especies. Y la Neisseria tiene dos principales que son la gonorrea y la meningitis. ¿Claro hasta aquí? Les había comentado también en la clase pasada que nosotros estamos rodeados por bacterias y dentro nuestro se encuentran bacterias. Las bacterias que forman parte de nuestra flora son como unos inquilinos nuestros. Están ahí para protegernos, pero están en inquilinato. Hay otras bacterias que se encuentran en nuestro intestino, por ejemplo, que se encargan de degradar nutrientes. Nosotros consumimos algo y ellos se encargan de degradar para nuestras funciones metabólicas. Por eso que hay una relación intestino-cerebro, porque bacterias intestinales se encargan de producir vitamina K. La vitamina K interfiere en la formación del complejo B y el complejo B interviene en la formación de neurotransmisores. Por eso también, como les había comentado en la clase pasada, hoy en día se estudia como tratamiento y posible cura para ciertas patologías: diabetes, obesidad, Parkinson, Alzheimer. Se está estudiando la flora intestinal como tratamiento para estas patologías. Y en países desarrollados, evidentemente aún no en nuestro país, se utiliza la repoblación intestinal para tratar una patología que se llama colitis pseudomembranosa causada por Clostridium perfringens. Clostridium es un microorganismo que produce esporas bacterianas. Normalmente se encuentra en nuestra flora intestinal. Cuando nosotros consumimos antibióticos hay una disbiosis, porque el antibiótico se encarga de eliminar la flora intestinal buena. Entonces, cuando se elimina la flora intestinal buena, proliferan los Clostridium. Y al proliferar el Clostridium, produce diarrea intensa sanguinolenta y produce degradación de la membrana intestinal. Entonces, hoy en día se utiliza esa repoblación intestinal para tratar y curar colitis pseudomembranosa. Se toma muestra de familiares del paciente que tengan una flora intestinal balanceada y de ahí se colectan las bacterias benéficas para el intestino. Aquí todavía no tratamos. Por cuota de la pared, exactamente. ¿Por qué? Porque la colitis pseudomembranosa va degradando la mucosa intestinal. Entonces, como si fuera que va produciendo eliminación y ulceración de la zona. Se produce diarrea intensa, diarrea acuosa, sanguinolenta y demás síntomas de la colitis. Puede llegar a gangrenar la zona intestinal si es que no recibe tratamiento. Y
Y muchas veces, o mejor dicho, se trata con otro antibiótico que es el metronidazol. Y muchas veces el tratar ese antibiótico durante el tratamiento es efectivo, pero luego deja ese tratamiento y vuelve otra vez las mismas sintomatologías. Primero se tiene que repoblar la zona intestinal, colocar ahí las bacterias buenas y benéficas para que de esa forma el clostridium ya no tenga acción directa sobre las mucosidades. Los lactobacilos, no, la repoblación se hace directamente de la materia fecal de un familiar cercano a él, del cual se haya estudiado que tenga una buena flora intestinal balanceada. Los lactobacilos son buenos, pero su acción es muy lenta. Sin embargo, esa es una repoblación directa. Una repoblación directa. Entonces, por ese motivo la acción es rápida. Bueno, silencio. Evidentemente que no se le da de comer materia fecal al paciente, ¿verdad? Se convierte en cápsulas para que de esa forma, más bien es aerosol y recuerdo la zona intestinal. No se imaginen que van a comer una materia fecal. Bueno, entonces, la flora normal actúa como inquilinos o pueden también tener funciones específicas, como por ejemplo degradar nutrientes necesarios para nuestra supervivencia. Nutricionistas, ¿hay nutricionistas acá? ¿No? Ellos ahora, el boom de los nutricionistas es bacilos intestinales. Muchos nutricionistas utilizan como tratamiento para obesidad y para diabetes. ¿Por qué? Porque también estos microorganismos se encargan de degradar hidratos de carbono. Y hay microorganismos, hay algunas especies de bacterias que se encargan de eso. Entonces, si en aumento se encuentran esas bacterias, se va a degradar mayor cantidad y se va a acumular mayor cantidad de hidratos de carbono en el paciente. ¿Y qué tiene que hacer? Reducir la cantidad de bacterias que está produciendo esa acumulación de hidratos de carbono. Formas: cocos, bacilos, vibrios, espiroquetas. Cocos, si están solos, se denominan solamente cocos. Si están entre dos, se denominan diplococos. Si están entre cuatro, tetrada. Si están agrupadas en forma de racimos de uvas, estáfilos. Si están alineados en forma de collar de perlas, extremos. Bacilos tienen la misma denominación dependiendo de si está solo, en dupla, en forma agrupada, alineadas. Los vibrios normalmente están solos y las espiroquetas normalmente también están solos. La espiroqueta de importancia médica que nosotros vamos a estudiar es el treponema pálida, que es causante de una enfermedad de transmisión sexual que se llama sífilis. El vibrio más conocido es el vibrio cholerae, que causa cólera. Aquí tiene la forma y organización. Los estáfilos y estreptos son los que ustedes tienen que identificar bien, porque estos son los de mayor importancia médica. Y a veces el nombre estáfilo tiende a confundirle a ustedes y piensa que el estáfilo es el que es recto. El estáfilo proviene de su nombre de racimo y por eso se llama estafilococo. Racimo de uva. Estrepto están alineados como si fueran collares de flores. Aquí, los diplococos encapsulados. Tenemos un diplococo encapsulado que es el Streptococcus pneumoniae, causante de neumonía y puede llevar a causar también meningitis. Estas bacterias son de mucha importancia médica porque en ciertas épocas del año hay epidemia de virus, principalmente en los meses de frío, y son bacterias encapsuladas, lo que significa que inhiben la fagocitosis, son altamente resistentes y son altamente virulentos. ¿Por qué? Porque tienen una cápsula protectora.
Hoy en día, las vacunas que utilizamos contra este microorganismo están hechas de la cápsula bacteriana, porque de esa forma, cuando nosotros nos vacunamos, nuestros anticuerpos reconocen la entrada del microorganismo y por lo tanto van a tener la capacidad de fagocitarlo y vamos a sufrir el proceso infeccioso, pero no la enfermedad. O si sufrimos la enfermedad va a ser de forma leve. Persona que no se haya vacunado contra el Streptococcus pneumoniae asegura la forma grave de la enfermedad y puede llegar a la muerte como consecuencia de esto. ¿Por qué? Porque sus anticuerpos no van a reconocer la presencia de la bacteria porque tiene cápsula y no va a tener la capacidad de degradarlo, lo que significa que va a tener alto poder de destrucción. ¿Sí? Todos los Streptococcus pneumoniae son consideradas bacterias resistentes por el hecho de que tienen cápsula y los anticuerpos del huésped no lo reconocen a menos que esté vacunado contra ese microorganismo. Y es por eso que tenemos que hacer investigación hacer para pretendemos que no puede, que es como ser en casa, porque es. No. Voy a ponerle un ejemplo. Él está vacunado contra el Streptococcus pneumoniae. Ella no. Viene el Streptococcus pneumoniae, que tiene una cápsula, que es un envoltorio que lo protege, entonces va a introducirse dentro del huésped. Él está vacunado y la vacuna del Streptococcus está hecha de la cápsula para que sus anticuerpos reconozcan al microorganismo cuando ingrese dentro de él. El vacunado, el microorganismo ingresa, sus anticuerpos empiezan a atacarlo y le fagocitan. Por lo tanto, va a sufrir el proceso infeccioso, pero puede no llegar a la forma grave de la patología. Ella no está vacunada. Va a venir el Streptococcus pneumoniae, se va a introducir dentro de ella, pero los anticuerpos de ella no lo van a reconocer. ¿Por qué? Porque tiene una protección y esa protección inhibe la fagocitosis. Entonces, si sus anticuerpos no le reconocen, no los va a atacar, no va a atacar a la bacteria y no va a tener la capacidad de destruir a la bacteria. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a proliferar y va a causar el mayor daño posible. Estas bacterias son secundarias a otras patologías. A veces primariamente y a veces secundaria a otra patología biológica. Tiene una cadena de tiempo. Tiene una cadena de tiempo. Sí. A veces es patología primaria y a veces es secundaria a una enfermedad virosa. A diferença da Streptococcus pneumoniae é só a cápsula? Só a cápsula. Mas uma é derivada da outra ou não? No, son derivadas. Son diferentes. Sí, son totalmente diferentes. Al tener género diferente, ya es diferente. Es pneumoniae porque normalmente ataca el pulmón. Entonces, normalmente la nomenclatura de especie proviene del lugar que ataca, de la patología que ella va a causar. Por eso es pneumoniae. Por ejemplo, Neisseria meningitis es meningitis porque causa meningitis. ¿Sí? Las dos causan pneumonía, pero tienen características diferentes. Entonces, sistema inmune adaptativo Ni celular ni adaptativa no lo reconoce. Por eso que todas las bacterias con cápsula son altamente resistentes. Tenemos la KPT, que es una bacteria con cápsula, y se considera una de las bacterias más resistentes en los centros hospitalarios. Entonces, esa cápsula evita que ella pueda ser destruida por los fagocitos. Y si no es destruida por los fagocitos, ¿qué va a hacer? Proliferar. Y al proliferar va a causar el mayor daño posible en su cuerpo. La única alternativa que tiene es vacuna o medicamento. Hay medicamentos, pero sí o sí tu paciente va a llegar a la forma grave de la enfermedad. La resistencia al medicamento es otra cosa. La resistencia al medicamento es otra cosa. Esa es la otra cosa. Bueno, la tuberculosis
es aerobia, estricta. Ella vive en condiciones aerobias, causa patología netamente pulmonar. Cuando ella se introduce, llega a los alveolos pulmonares, causa una especie que se llama granuloma, que es una especie de bolsa. Tienen los macrófagos para atacarla a ella, pero no consiguen destruirla. Entonces, ¿qué hacen? Los macrófagos llaman a las células T y las células T engloban a la tuberculosis. Una vez que se englobe esa tuberculosis, puede ser que quede ahí o puede ser que ella continúe aumentando el número y explote el granuloma. Si explota el granuloma, empieza a invadir todo el pulmón y a partir del pulmón por vías linfáticas y sanguíneas va a ir a órganos y sistemas. Puede causar patología renal, puede causar bronquitis, puede causar patologías hepáticas. No, porque el antibiótico tanto tiempo, el antibiótico por 6 meses. Sí, 6 meses a 12 meses, dependiendo del tipo. Porque ella ataca de forma más brusca al sistema inmune. Es mucho más agresivo que los otros microorganismos. Ellos tienen peptidoglicano, tienen ácido arábigo-galactano y tienen ácido micólico. Entonces, para destruir a la bacteria tienen que romper ácido micólico, arábigo-galactano y pared celular de peptidoglicano. Mucho más. Ella tiene que combatir, ellos tienen que destruir. En el caso de tuberculosis, ellos aíslan y engloban a la bacteria. Ya, si no consiguen, ellos se esparcen. Cada microorganismo tiene su mecanismo de acción. Por eso, que algunos microorganismos se van a tratar por 6 meses, 1 año, otros 7 días, 10 días. Cada uno tiene su característica particular que hace que se necesite tratarlo por mucho más tiempo o menos tiempo. Entonces, cuanto más virulento sea el microorganismo, mayor cantidad de tiempo va a necesitar tratarse. ¿De qué depende eso? De factores que se encuentran o dentro de ella o alrededor de ella. ¿Por qué cuando la bacteria está activa, el cuerpo no reconoce su cápsula, pero en la vacuna que tiene su cápsula más sí reconoce? La cápsula tiene un factor antigénico que se llama antígeno capsular K. Entonces, cuando la vacuna se fabrica a partir de esa cápsula, se introduce esta cápsula y este factor antigénico dentro de muestra. Pero de por sí solo los anticuerpos no tienen la capacidad de reconocer. Sí, le envía una señal a la anticuerpo para que lo reconozca. Y después, sí, cuando es vivo, cuando es una bacteria viva, el cuerpo va a reconocer porque Si está vacunado, sí. Porque le envía una señal a los anticuerpos de que está ingresando un microorganismo que tiene este factor. Pero si no, sí. ¿Qué? No, son microorganismos totalmente diferentes. Sí. Es la sombra del panel. La sombra del panel. Profesor, De ese. No, porque él está diciendo que esa arcilla que tiene aparte. Porque está en forma tridimensional, es como un cuadrado. La sarcina es un cuadrado y está en forma tridimensional, es un cuadro. Sí. Es un cubo. Elas não são só 4, elas são 8. Es un cubo y está en forma tridimensional nada más. Profesora, uma consulta. Na infección hospitalar, que é difícil Combatir. de combatir, ¿es por una bacteria? ¿Cómo sería eso? Bueno, Que ellos tienen tanta dificultad así de... infecciones hospitalares. Ese es un caso aparte. ¿Por qué? Porque normalmente los microorganismos que están en los hospitales son bacterias con limo o slime, bacterias con cápsula, bacterias con flagelo y bacterias que tienen múltiples resistencias. ¿Cómo se producen esas resistencias? Hoy en día ya existe la resistencia por proximidad. Ya no necesita una persona consumir antibióticos de forma errada o ser un consumidor nato de antibióticos.
Anteriormente, la única forma de resistencia era la presencia de plásmido. Ocurrían mutaciones en el plásmido, entonces ocurrían lo que se llama resistencia. Hoy en día se encuentra lo que se llama presencia de biofilm, biopelículas, cápsulas, presencia de poros de entrada y poros de salida. El antibiótico ingresa, pero vuelve a salir, no causa daño. Así como ingresó, entró. Presencia de antimetabolitos. Cuando llega un aminoglucósido, cuando llega un beta-lactamasa, la bacteria tiene la capacidad de destruir anillos presentes en el antibiótico. Y al destruir esos anillos presentes en los antibióticos, entonces el antibiótico ya no sirve, ya pierde su funcionalidad. Entonces, hay mínimamente las multiresistentes tienen 3 de estas características. Tienen plásmido, presencia de poros de entrada y salida, cambios en los antimetabolitos, presencia de cápsulas, presencia de limon slime. Entonces, si reúne por lo menos 3 de ellos, ya se considera multiresistente. Bacterias que se encuentran en el agua. Anteriormente nosotros hacíamos antibiograma de ellos y no veíamos resistencia. Hoy en día sí, ya encontramos bacterias presentes en el agua que presentan resistencias a antibióticos. Amoxicilina, acitromicina, ciprofloxacina, hoy en día ya prácticamente no sirve para nada. ¿Por qué? Porque usamos de forma incorrecta, porque se descartan los recipientes en basura común y van a parar en los cauces de agua. Entonces hay varios factores que interfieren en eso. Ácido clavulónico o beta-lactamasa. Bueno, entonces, yo bacteria tengo un plásmido de resistencia, me acerco lo suficiente a él, bacteria, no tiene plásmido de resistencia, pero yo le transfiero ese plásmido de resistencia a través de mi química sexual. Le atrapo a él, le transfiero mi plásmido de resistencia, hago una copia de ella. Él ya presenta este plásmido de resistencia y ya presenta resistencia al antibiótico que yo tengo resistencia. Lo mismo sucede con el huésped. Yo bacteria, ella nunca como antibiótico, pero yo bacteria tengo el plásmido de resistencia. Yo le infecto a ella, le inyecto mi gen de resistencia, ella consigue eliminarme con un antibiótico, pero se queda un gen de resistencia en mí. Y ella ya queda con esa resistencia. Pero ella nunca como antibiótico. Y eso es lo que más sucede hoy. Bueno, en realidad no, 50 y 50. El otro tomó 2 días de amoxicilina y al no siente su dolor de garganta, apareció una cachaciña por ahí, se olvida de su antibiótico. También va creando resistencia. Entonces son formas que nosotros mismos estamos disminuyendo nuestra probabilidad de vida. Sí. Aí não sai da disponibilidade. Sí. O si no se indicó, estornudó nomás, pero se quiere curar rápido y toma antibiótico. Y normalmente es un proceso virósico. O piensa que se va a inhibir ya como antibiótico. Espera nesse Es así de simple como nosotros mismos provocamos resistencia. Aquí tenemos cocos gram negativos arriba, diflococos, y tenemos abajo los estafilococos, que son los cocos gram positivos. Así es como se ven microscópicamente después de colorear con la atención de gram. La parte de la bacteria. Estos son los estafilococos. Y estos de arriba que no alcanzo son los diflococos que están en rosa o rojo. Entonces los gram positivos van a ser de color violeta o púrpura o rojo, como dicen ustedes, o lila también para los paraguayos. Y la parte de arriba que es rosa o vermelho o rojo. Entonces, para que entiendan mejor, vermello es lo mismo que rojo para nosotros. Microscópicamente siempre los gram negativos ustedes verán de color vermello y los gram positivos de color rojo.
En español, violeta y rojo. Tienen que aprender ya Los el negativos, el rosado y el lila. El lila es gran positivo. Sí. Normalmente si toma mucha coloración queda de color rojo. Y si toma poca coloración queda de color rosa. Entonces, por eso se dice rosa o rojo. Sí, ese es estándar. Ese es estándar. Ese es estándar. Bueno, los vacilos que ya les había dicho normalmente son alargaditos, tienen forma de bastones, pueden estar solos, pueden ser filamentosos, pueden estar en duplas, pueden estar alineados o en cadena y se llaman estratovacilos, en forma de letras chinas y se llaman palizadas, puede tener también, pueden ser pocos vacilos, normalmente son alargaditos y gorditos. Y los vacilos son alargaditos y finitos. Agrupación de letras L, D, X, B, I. Entonces, tienen varias formas. Y hay otras que no tienen una forma bien definida y se denominan pleomórficas. Entonces, toda vez que ustedes vean algo alargadito y flaquito, son vacilos. Si ven alargadito y gordito, Poco vacío. poco vacilos. Normalmente no son muy largos. Comparando vacilo, poco vacilo. Son más cortos que los vacilos, pero son más gordos. Vacilos, pueden haber vacilos gran positivos, como así también pueden haber vacilos gran negativos. Vibrios tienen forma de goma y normalmente tienen flaqueo, porque los vidrios normalmente tienen movilidad. Espirilos, tenemos los regulares, que son los treponemas, que nosotros vamos a ver. Tenemos también los irregulares, que son las borelias, y tenemos las finas, que son la leptospira, que causa leptospirosis. La que nosotros vamos a ver conmigo es la treponema, y la que ustedes van a ver son la borelia y la leptospira. Sí. ¿Alguien quiere consultar algo? Aqui, prof. Sí. O que foi nomeado primeiro, as doenças ou as bactérias? As bacterias. As bactérias. En realidad, aparecieron enfermedades y empezaron a investigarse qué causa esa enfermedad. Y entonces ahí se fueron viendo qué bacterias causaban esa E enfermedad. depois nomearam. Y después. Entonces, van a ver bacterias que causan varias patologías y bacterias que causan una sola patología. Y van a ver también patologías que son causadas por varias bacterias. Esas son las más complicadas. ¿Por qué? Porque hay siempre una pequeña diferencia. Meningitis. ¿Quiénes pueden causar meningitis? Streptococcus aeruginosa, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Neisseria meningitidis, puede causar también Escherichia coli. Entonces hay varias que pueden causar. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. Ahí puede ser causado por hongos, puede ser causado por parásitos y pueden ser causados también por virus. Entonces, ¿qué ustedes van a tener en cuenta? Las pequeñas distinciones en cuanto a sintomatología. Si es un bebé recién nacido, lo más probable es que se haya infectado en el momento del parto. ¿Cuál es el microorganismo que se encuentra en el canal del parto y que puede llegar a causar? Uno de ellos es el Streptococcus agalactiae. Para determinar la presencia de Streptococcus agalactiae, se debe de hacer cultivo de la secreción anal y vaginal a toda mujer entre los 35 y 37 semanas de gestación. Si tiene Streptococcus agalactiae se trata, y si ya es la última etapa del embarazo, entonces tiene que ser parto cesárea, no puede ser parto vaginal. Pequeñas diferencias va a hacer que ustedes digan, puede ser esta otra, y le voy a tratar con tal microorganismo. Además, ustedes siempre para poder determinar la presencia de meningitis van a solicitar punción del líquido cefalorraquídeo. A ese se le hace un cultivo. ¿Cuánto tiempo demora? Aproximadamente
aproximadamente 72 horas. Tienen tiempo. ¿Qué van a tener que solicitar a su paciente? Reacción en cadena de polimerasa. ¿Cuánto tiempo demora? 2 horas. El paciente tiene dinero, puede pagar. A veces eso juega en contra del profesional. Tiene los instrumentos, pero el paciente no tiene cómo pagar. Y el centro asistencial donde trabaja no posee. Cuando se solicita cultivo, también se solicita examen químico del líquido cefalorraquídeo. Y hay parámetros como la presencia de glucosa que le va a decir a ustedes. Puede ser bacteriana, o puede ser parasitario, o puede ser tóxico. Hay parámetros que ustedes van a medir en la química. Sí, porque la ventaja y cuando es infección bacteriana son tratados por el mismo medicamento. O penicilina o ceftriaxona. Responden a la misma medicación. Estructura bacteriana. Ahí tenemos todas las estructuras que una bacteria puede tener. Tenemos el citoplasma, tenemos el plásmido. Si ustedes se fijan, esta zona roja es el citoplasma. Aquí